Si no le abrimos una vía respiratoria ahora mismo, morirá. El rostro de don Ricardo Balbuena, el multimillonario que acababa de desplomarse, adquiría un pavoroso tono violáceo. La sala de juntas, un santuario de poder y control, se había transformado en un instante en un caos de gritos y pánico. Sofía, la nueva secretaria en prácticas que apenas llevaba 3 días en la empresa, reaccionó por puro instinto. Se abalanzó sobre el cuerpo inerte del presidente del grupo Balbuena, sus ojos fijos en un destello dorado que asomaba del bolsillo de su chaqueta, una pluma estilográfica de oro macizo. Con una precisión que nadie habría esperado de ella, la empuñó y apuntó directamente a su cuello. «Deténgase», gritó el jefe de secretaría, Javier Morales. Pero Sofía no escuchó nada. En su mente solo resonaba una palabra, una orden ineludible: sálvalo. ¿Qué había llevado a esta joven secretaria a tomar una medida tan drástica y desesperada? Para entenderlo, debemos retroceder a esa misma mañana. En la pequeña y reluciente cocina junto al despacho del presidente del grupo Balbuena, Sofía Moreno secaba metódicamente las tazas de café. Sus dedos, finos y cuidadosos, se deslizaban sobre la porcelana blanca con una suavidad reverencial, como si estuviera puliendo una joya. Se esforzaba por no dejar ni una sola mancha, ni la más mínima huella dactilar. «¿Quieres darte prisa? Harás esperar a gente muy importante». La voz afilada de Javier Morales, el jefe de secretaría, cortó el silencio de la estancia. Sofía inclinó la cabeza aún más, su cabello oscuro ocultando su rostro. «Lo siento, señor», respondió en un susurro. Fue una respuesta escueta, sin excusas ni explicaciones. Sabía que como nueva empleada en prácticas, su única respuesta aceptable era la sumisión. Sintió como sus hombros se encogían instintivamente, pero respiró hondo conteniendo la tensión. La mirada fría de Morales la escrutaba, pero ella mantuvo una expresión neutra. Su interior podía estar temblando, pero no era de las que se derrumbaban fácilmente. «Hoy tenemos una reunión crucial del Consejo. Un solo error y estarás recogiendo tus cosas para no volver», sentenció Morales, recorriéndola con la mirada de arriba a abajo. Sus ojos estaban cargados de un desdén apenas disimulado, como si la mera presencia de una simple becaria en aquel santuario corporativo fuera una ofensa. Poco después, la puerta de la sala de juntas se abrió. Un desfile de ejecutivos con trajes oscuros y carteras de cuero entró en la sala, sus rostros serios y concentrados. Al final, un hombre de cabello completamente blanco, pero de porte erguido y paso firme, hizo su entrada. Era don Ricardo Balbuena, presidente y fundador del Grupo Balbuena, el quinto conglomerado más poderoso de España. Su sola presencia bastó para que un silencio solemne se apoderara de la sala. A sus 65 años, su postura impecable y su mirada penetrante recordaban a las de un león en la cima de su poder. «Buenos días, don Ricardo», saludaron los ejecutivos al unísono. Él respondió con un leve gesto de la mano y ocupó su asiento en la cabecera de la mesa. Sofía, con una bandeja cargada de tazas humeantes, entró en la sala. Se movía con un cuidado extremo, intentando no hacer el más mínimo ruido al depositar cada taza. Al colocar la de don Ricardo frente a él, su mano tembló casi imperceptiblemente. Recordó las palabras que una de sus compañeras de secretaría le había repetido hasta la saciedad el primer día: «El presidente tiene una alergia severa a los frutos secos, especialmente a las nueces. Es un nivel de riesgo mortal. Esta información es confidencial, solo la conocemos en secretaría y su equipo médico personal. Es un secreto de Estado. Bajo ninguna circunstancia puede haber nada con frutos secos cerca de él». Sofía había asentido entonces, grabando aquellas palabras a fuego en su memoria. Era un asunto de vida o muerte. La reunión dio comienzo. Los ejecutivos abrieron sus informes y las presentaciones se sucedieron en la gran pantalla. Sofía regresó a la cocina para preparar el siguiente servicio. Había pasado aproximadamente 1 hora cuando llegó un envío especial, un surtido de postres de alta gama. Uno de los directivos los había encargado personalmente en una famosa pastelería de Madrid como un gesto hacia el presidente. Dentro de la lujosa caja, delicados dulces de inspiración francesa reposaban en perfecto orden: mousse de chocolate, macarons de colores pastel y, en el centro, una pequeña tarta de caramelo con una cobertura brillante. Mientras transfería los postres a una bandeja de plata,
Sofía tomó la caja vacía para tirarla. Fue entonces cuando, por un hábito casi obsesivo, sus ojos se detuvieron en un texto diminuto impreso en un lateral. La lista de ingredientes. Sofía tenía una habilidad especial para no pasar por alto ni el más mínimo detalle, por insignificante que pareciera. Su mirada se agudizó. Harina, azúcar, mantequilla, huevos. Sus ojos recorrían la lista a toda velocidad. Y de repente se detuvieron. Concentrado de nuez. Esas 3 palabras bastaron para que el color desapareciera de su rostro. Volvió a leerlo, incrédula. No había duda. La etiqueta indicaba claramente la presencia de nueces. Sofía giró la cabeza bruscamente hacia la sala de juntas. A través del cristal, vio con horror que una de las secretarias ya había entrado con la bandeja de postres. No, un gemido ahogado escapó de sus labios. Su corazón comenzó a latir con una fuerza desbocada. No había tiempo para pensar. Arrojó la caja al suelo y corrió hacia la sala de juntas. El eco de sus tacones resonaba en el pasillo silencioso. Era impensable que una becaria corriera de esa manera por la planta ejecutiva, pero en ese momento, las reglas no importaban. Al llegar a la puerta intentó girar el pomo, pero Javier Morales se interpuso en su camino, bloqueándole el paso. El presidente está hablando. ¿A dónde crees que vas? Su voz era una barrera de acero. Su rostro estaba rojo de ira. La idea de que una simple becaria se atreviera a irrumpir en mitad de la reunión del consejo le parecía inconcebible. Señor Morales, el postre lleva nueces, susurró Sofía con urgencia. Pero Morales levantó una mano, silenciándola. No alteres el ambiente. Quédate aquí en silencio. Sus ojos brillaron con una furia helada. Sofía se mordió el labio, desesperada. A través del cristal, vio como uno de los directivos colocaba el plato con la tarta de caramelo frente a don Ricardo. Presidente, un detalle que he preparado especialmente para usted, escuchó débilmente la voz servil del ejecutivo. Don Ricardo sonrió satisfecho y asintió con la cabeza. El rostro de Sofía se tornó blanco como el papel. Tenía que avisarle de alguna manera, pero Morales era un muro infranqueable. La mirada que le dirigía era una amenaza clara. Un paso más y estaría en la calle. No puede ser, murmuraba Sofía, golpeando suavemente el suelo con el pie. Apoyó las manos en el cristal, sus ojos suplicantes fijos en el interior de la sala. Pero nadie la veía. Todos estaban pendientes de las palabras del presidente. Don Ricardo cogió el tenedor. Sus movimientos eran lentos, pausados, mientras cortaba un trozo de la tarta. Para Sofía, ese breve instante se sintió como una eternidad. Se llevó el trozo a la boca. Y le dio un bocado. En ese mismo instante el corazón de Sofía se detuvo. Bajó la cabeza apretando los puños con fuerza. Sabía que algo irreparable acababa de ocurrir. Está delicioso, se oyó la voz satisfecha de don Ricardo resonando en la sala. Pero antes de que pudiera terminar la frase, algo extraño comenzó a suceder. El rostro del presidente empezó a enrojecer. Al principio era un rubor ligero, pero en cuestión de segundos, toda su cara se tiñó de un rojo intenso como un tomate maduro. Gruesas gotas de sudor perlaban su frente y sus ojos se inyectaron en sangre. «Presidente», preguntó uno de los directivos con voz temblorosa. Don Ricardo no pudo responder. Abrió la boca, pero en lugar de palabras, solo salió un jadeo áspero y agónico. Un sonido gutural, casi inhumano, que parecía provenir de lo más profundo de su garganta, como el chirrido de 2 piezas de metal oxidado. Sus manos volaron hacia su corbata, y comenzó a tirar de ella frenéticamente como si lo estuviera estrangulando. «Oh Dios mío, presidente», gritó un ejecutivo. Ese grito fue la señal que desató el pandemonio. La sala se convirtió en un caos de sillas volcadas y directivos corriendo sin saber qué hacer. El rostro de don Ricardo pasaba ahora del rojo al morado. Su cuello se hinchaba visiblemente. La vía respiratoria se le estaba cerrando. Sus ojos, desorbitados por el pánico, buscaban aire, y sus manos arañaban el vacío. Desde el otro lado del cristal, Sofía observaba la escena con una expresión de puro terror.
Señor Morales, tenemos que entrar ahora mismo, exclamó, pero Morales, que por fin parecía comprender la gravedad de la situación, abrió la puerta de golpe y se precipitó dentro. Presidente, presidente, gritaba desesperado. Sofía entró justo detrás de él. La sala era un desastre. Los ejecutivos, paralizados por el pánico, no sabían cómo reaccionar. Uno intentaba traer agua, otro le daba palmadas en la espalda, pero nada de eso servía. Un shock anafiláctico no se soluciona con remedios caseros. Don Ricardo ya se había desplomado en el suelo. Su rostro estaba azulado, sus labios morados. Su pecho subía y bajaba con dificultad, pero cada vez con menos fuerza. Una ambulancia. Llamen a una ambulancia. El presidente se ha desmayado, se cruzaban los gritos. Pero en medio del pánico, nadie parecía capaz de actuar con claridad. Los que sacaban sus móviles tenían las manos tan temblorosas que no acertaban a marcar el número de emergencias. Fue entonces cuando Sofía reaccionó. Corrió hacia el botiquín de primeros auxilios colgado en la pared. Sus movimientos eran rápidos y precisos, impropios de una secretaria en prácticas. Forzó la cerradura y abrió la puerta de par en par. Pero su corazón se hundió al ver el contenido: tiritas, vendas, analgésicos. Nada que sirviera para abrir una vía respiratoria. Sus ojos recorrieron rápidamente el contenido del botiquín. Tomó una decisión en una fracción de segundo. Cogió una botella de alcohol desinfectante y unas tijeras. Corrió de vuelta hacia don Ricardo. «Quítense de en medio», su voz era firme, autoritaria. No quedaba ni rastro de la joven tímida y sumisa de antes. Se arrodilló junto a él y sin dudarlo comenzó a desabrocharle la camisa. El sonido de la tela cara rasgándose llenó la sala, pero a nadie le importó. «¿Estás loca? No te atrevas a tocarle», gritó Morales, agarrándola del brazo y empujándola con brusquedad. Sofía cayó al suelo, pero se levantó de inmediato, con una mirada tan afilada que hizo que el propio Morales retrocediera, intimidado. «Apártese», su voz era gélida. «Si no le abrimos una vía aérea, sufrirá daño cerebral irreversible». Ya no era la voz de una becaria asustada. Sonaba como la de un guerrero que ha luchado innumerables veces en la frontera entre la vida y la muerte. Morales, abrumado por su determinación, retrocedió un paso, y luego otro, abriéndole paso. Sofía volvió junto a don Ricardo. Esta vez, nadie se atrevió a detenerla. La energía que emanaba era demasiado imponente. Sus dedos se posaron en el cuello del presidente, palpando con cuidado la zona bajo la nuez de Adán. Buscaba un punto exacto. «Membrana cricotiroidea». «Aquí», murmuró para sí misma. Sus movimientos eran de una destreza asombrosa, como si lo hubiera hecho cientos de veces. Pero había un problema. Para asegurar la vía respiratoria, necesitaba perforar y luego insertar un tubo, un instrumento médico del que carecía. Su mirada recorrió la sala a toda velocidad. ¿Habría algo que pudiera servirle? Fue entonces cuando sus ojos se posaron en un objeto brillante, la pluma estilográfica de oro que asomaba del bolsillo interior de la chaqueta de don Ricardo. Sin un segundo de vacilación, la cogió. Con una velocidad increíble comenzó a desmontarla, quitó el capuchón, extrajo el cartucho de tinta, dejando solo el cuerpo hueco. «Esa mujer está completamente loca. Sáquenla de aquí». «Han llamado ya a emergencias», gritaban los ejecutivos, pero Sofía no los oía. O más bien, no podía oírlos. Toda su concentración estaba enfocada en una única cosa: salvar una vida. Cogió las tijeras y vertió alcohol sobre las hojas. Una desinfección improvisada, pero era lo mejor que podía hacer en esas circunstancias. Respiró hondo. Y colocó la punta de las tijeras sobre el cuello de don Ricardo. La sala enmudeció. Todos contuvieron la respiración. La imagen de una secretaria en prácticas a punto de clavarle unas tijeras en el cuello al presidente era demasiado impactante. La mano de Sofía no temblaba. De hecho, estaba inquietantemente firme. La punta de la tijera presionó ligeramente la piel. Y con un sonido casi inaudible, la piel se abrió. Una incisión precisa de 1 centímetro.
Ni más ni menos. Justo lo necesario. Un hilo de sangre brotó, pero Sofía no se inmutó. Rápidamente colocó el cuerpo de la pluma en la incisión, y con un movimiento cuidadoso pero firme, lo introdujo. Un silbido suave, el sonido del aire escapando a través de la pluma, confirmó que la vía respiratoria obstruida se había abierto. El pecho de don Ricardo se infló con una bocanada de aire y luego descendió. La respiración había vuelto. El tono violáceo de su rostro comenzó a remitir, recuperando lentamente un color más natural. El cuerpo del presidente, que había estado al borde de la asfixia, volvía a la vida. Un jadeo áspero y gutural se escapaba a través de la pluma. Era un sonido agónico, pero era, sin duda, la prueba de que estaba vivo. Un suspiro colectivo de alivio llenó la sala. «Está vivo». «El presidente está vivo», dijo alguien con voz temblorosa. Solo entonces Sofía pareció relajarse, desplomándose en el suelo. Su frente estaba cubierta de sudor frío y sus manos temblaban ligeramente. Intentó ocultarlas a su espalda, esforzándose por mantener la compostura. «¿Cuándo llega la ambulancia?», preguntó, tratando de regular su propia respiración. «Está de camino». «Dicen que llegará en cualquier momento», respondió uno de los ejecutivos. Sofía asintió mirando a don Ricardo, que seguía tendido en el suelo, respirando con dificultad a través de la pluma clavada en su cuello. Su aspecto era terrible, pero al menos estaba vivo. Menos mal. Menos mal, pensó para sus adentros. Unos segundos más tarde y todo habría estado perdido. Pero aún no podía cantar victoria. Los primeros auxilios habían superado la crisis inmediata, pero necesitaba atención médica profesional urgentemente. Y lo más importante, Sofía levantó la vista y observó a su alrededor. Los ejecutivos seguían en estado de shock, y Javier Morales la miraba con una expresión indescifrable. La increíble demostración de habilidad médica por parte de una secretaria en prácticas era algo que sin duda requeriría una explicación. Pero eso no importaba ahora. A lo lejos el sonido de una sirena se acercaba. Los profesionales estaban a punto de llegar. Hasta entonces, su único deber era vigilar que don Ricardo siguiera respirando. La sirena de la ambulancia se hacía cada vez más fuerte. En el pasillo exterior a la sala de juntas, una multitud de empleados se había congregado, murmurando y preguntándose qué ocurría. Pero Sofía solo tenía ojos y oídos para la respiración de don Ricardo, vigilando que el sonido que emanaba de la pluma no se interrumpiera. «Abran paso, somos los sanitarios», una voz autoritaria precedió la entrada de dos paramédicos con chalecos naranjas. Equipados con maletines y material médico, se acercaron a don Ricardo con movimientos rápidos y eficientes. El paramédico principal examinó al presidente y, de repente, se detuvo en seco. La pluma estilográfica clavada en su cuello le hizo fruncir el ceño. «¿Esto es una pluma?», preguntó atónito. Pero recuperó rápidamente su profesionalidad, colocó el estetoscopio en el pecho de don Ricardo y escuchó. Se oye respiración. El pulso también es estable. Examinó la incisión con una pequeña linterna, observándola detenidamente. Luego, con un tono de admiración, dijo: «La cricotiroidotomía está hecha en el lugar exacto. La vía aérea está asegurada». El paramédico levantó la vista, recorriendo la sala con una mirada de incredulidad. «¿Quién ha hecho esto?». «Desde luego, no es la obra de un aficionado». Se hizo el silencio. Los ejecutivos se miraron unos a otros y Morales permaneció callado. Sofía dudó un instante, pero finalmente levantó la mano en silencio. «He sido yo». Los ojos del paramédico se clavaron en ella. No podía creer que la joven, que llevaba una tarjeta de identificación de secretaria en prácticas, hubiera realizado una intervención de emergencia tan compleja. La examinó de arriba a abajo con una mezcla de escepticismo y asombro. Pero no era momento para interrogatorios. La prioridad era trasladar al paciente al hospital. «Bien, llevémonos al paciente. Con mucho cuidado». Los paramédicos colocaron a don Ricardo en una camilla, dejando la pluma en su sitio. Retirarla sin el equipo adecuado podría ser peligroso. Es crucial mantener la vía aérea durante el traslado.
La persona que realizó la intervención debería acompañarnos. La mirada del paramédico se fijó de nuevo en Sofía. El rostro de la joven se contrajo. Ir en la ambulancia al hospital era lo último que deseaba en el mundo. Pero, ¿cómo negarse? Yo. Solo soy una secretaria, balbuceó, retrocediendo un paso. Pero Javier Morales la agarró del brazo. ¿Y si le pasa algo al presidente en el camino? ¿Asumirás tú la responsabilidad? Su voz era fría y cortante. Prácticamente la arrastró hacia la ambulancia. Señor Morales, yo de verdad. Sube de una vez. Como le ocurra algo, no saldrás bien parada. No había lugar para más protestas. Sofía subió a la ambulancia a regañadientes. El interior del vehículo era estrecho y claustrofóbico, lleno de equipos médicos y con un fuerte olor a desinfectante. Don Ricardo yacía en la camilla con una mascarilla de oxígeno, y la pluma seguía clavada en su cuello. Un paramédico le tomaba la tensión y el pulso mientras informaba por radio. Paciente estable. Vía aérea asegurada. ¿A qué hospital nos dirigimos? Un momento después, la respuesta llegó a través del comunicador: trasládenlo al Hospital Universitario La Paz. Su médico personal está allí. Al escuchar el nombre La Paz, toda la sangre abandonó el rostro de Sofía. Sus dedos comenzaron a temblar y sintió que le faltaba el aire. Era el único lugar al que no quería ir. Nadie podía saber por qué, pero la angustia en su mirada lo decía todo. No. ¿No podemos ir a otro hospital?, le preguntó a Morales con voz temblorosa. Hay otros más cerca. El Gregorio Marañón, el Clínico San Carlos. Su respiración se aceleró, su corazón latía desbocado. Morales la miró con dureza. ¿Qué tonterías dices? Todo el historial del presidente está allí. ¿Quién te crees que eres para decidir el hospital? Ante la reprimenda, Sofía guardó silencio. No podía decir nada más. La ambulancia aceleró con la sirena a todo volumen, saltándose semáforos y sorteando el tráfico de Madrid. Un trayecto que normalmente llevaría media hora, lo estaban haciendo en 15 minutos. Sofía apretó las manos sobre su regazo con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, pero el temblor no cesaba. A través de la ventanilla, pasaban paisajes urbanos que le resultaban dolorosamente familiares. El imponente edificio del hospital se hacía cada vez más grande. No. Ahí no, por favor, su mente era un torbellino de pensamientos, todos centrados en escapar. Por un instante deseó poder abrir la puerta y saltar del vehículo en marcha. Pero no podía. Tenía que velar por el estado de don Ricardo. Presión arterial estable. Llegamos en breve, anunció el paramédico. El corazón de Sofía dio un vuelco. La entrada de urgencias del Hospital La Paz apareció ante sus ojos. La ambulancia redujo la velocidad y se detuvo. Hemos llegado. Bajando paciente. Los paramédicos se movieron con rapidez. Las puertas traseras se abrieron y sacaron la camilla. Sofía dudó hasta el último momento. Quería quedarse dentro, pero Morales la agarró del brazo. ¿A qué esperas? Baja. Obligada a salir, Sofía mantuvo la cabeza gacha, intentando pasar desapercibida. Las puertas automáticas de urgencia se abrieron, y una ráfaga de aire frío con olor a desinfectante le golpeó el rostro. Era el mismo olor de hacía 3 años. Como si el tiempo se hubiera detenido. Entra paciente Ricardo Balbuena. Shock anafiláctico con cricotiroidotomía de emergencia. El grito del paramédico puso en alerta a todo el servicio de urgencias. Un equipo de médicos y enfermeros acudió corriendo. La camilla fue introducida rápidamente. Sofía los siguió cabizbaja como un reo, intentando hacerse invisible, pero sus piernas no dejaban de temblar. Fue entonces cuando una voz resonó desde el fondo de la sala. «Presidente». Al escucharla, el cuerpo de Sofía se congeló. Conocía esa voz demasiado bien. El doctor Álvaro Ramos, jefe del servicio de cirugía torácica, apareció liderando al equipo médico.
Su bata blanca ondeaba mientras se acercaba, su aspecto tan impecable y seguro como 3 años atrás. ¿Cuál es el estado del presidente? Me encargo yo personalmente, dijo acercándose a la camilla. Con pericia comenzó a examinar a don Ricardo. ¿Una cricotiroidotomía? ¿Quién ha cometido semejante imprudencia? Levantó la cabeza, buscando con la mirada al responsable. Sus ojos se movieron lentamente pasando por los paramédicos, por Javier Morales y finalmente se detuvieron en Sofía. El tiempo pareció congelarse. Los ojos de Álvaro se abrieron como platos, llenos de incredulidad. Sofía le sostuvo la mirada. Quería huir, pero sus pies parecían pegados al suelo. Era su primer encuentro en 3 años. Un murmullo escapó de los labios de Álvaro. Sofía permaneció en silencio. En ese momento Morales intervino. Doctor Ramos, por favor, atienda primero al presidente. Álvaro apartó la vista de Sofía a regañadientes. El paciente era la prioridad. Llévenlo al box de reanimación. Rápido. Mientras el equipo trasladaba a don Ricardo, Álvaro se detuvo un instante y se giró para mirar a Sofía de nuevo. Una sonrisa de desprecio se dibujó en sus labios, como si se preguntara qué diablos hacía ella allí. Sofía no desvió la mirada. Se mantuvo erguida, aferrándose a su dignidad. Hace 3 años se habría derrumbado, pero ahora era diferente. O al menos eso intentaba aparentar. Sofía Moreno pronunció su nombre lentamente, como si estuviera saboreando algo desagradable. Secretaria del presidente. ¡Qué polifacética eres! Su voz estaba cargada de sarcasmo. La recorrió con una mirada despectiva, deteniéndose en su tarjeta de identificación de becaria antes de soltar una risita burlona. Sí, este puesto te pega mucho más. Los labios de Sofía temblaron. Apretó los puños conteniendo la rabia. Había algo más importante que su orgullo en ese momento. Doctor Ramos, dijo con una calma forzada. El edema laríngeo es severo. Tenga mucho cuidado al retirar el tubo improvisado. Su tono era respetuoso pero firme. Era una advertencia por el bien del paciente. El rostro de Álvaro se crispó. La idea de que ella se atreviera a darle lecciones le resultaba intolerable. ¿Qué? ¿Tú, dándome lecciones a mí? Se acercó a ella, su altura le permitía mirarla por encima del hombro. Soy el jefe de cirugía torácica de este hospital. ¿Quién te crees que eres para decirme cómo hacer mi trabajo? Extendió la mano y la empujó bruscamente por el hombro. Sofía trastabilló hacia atrás. Seguridad. Saquen a esta mujer de aquí, gritó. 2 guardias de seguridad acudieron de inmediato y la sujetaron por los brazos. Espere un momento, exclamó Sofía, mientras la arrastraban. Se giró hacia Álvaro y alzó la voz. Tiene una malformación vascular. Tenga cuidado. Por favor. Pero Álvaro se limitó a resoplar con desdén. ¡Qué estupideces! ¿Tú qué sabrás? Justo antes de que la puerta del box de reanimación se cerrara, Sofía gritó una última advertencia: está cerca de la carótida derecha. Compruébelo. La puerta se cerró con un golpe seco. Dentro, mientras el equipo médico trabajaba frenéticamente, don Ricardo, en un estado de semi-inconsciencia, lo había oído todo. La súplica desesperada de Sofía y la arrogancia de Álvaro. Aunque confusas, esas palabras quedaron grabadas en su mente. En el pasillo de urgencias, Sofía se apoyó contra la pared, expulsada por los guardias. Sentía que las piernas le fallaban y estuvo a punto de caer, pero logró mantenerse en pie. Javier Morales, frente a la puerta cerrada del box, caminaba de un lado a otro, nervioso, mirando el reloj constantemente. El sudor perlaba su frente. Por favor, que esté bien, murmuraba. La caída del líder del grupo Balbuena tendría consecuencias inimaginables. Sofía se sentó en una silla en un rincón del pasillo, con la cabeza hundida entre las manos. Álvaro me ha reconocido. El miedo a que su verdadera identidad saliera a la luz la invadió.
La vida que había construido en el anonimato, escondida como secretaria, podría desmoronarse en cualquier momento. El tiempo pasaba con una lentitud exasperante. Pasó 1 hora, o quizás 2. Finalmente la puerta del box se abrió. Álvaro Ramos salió con el rostro cansado y sudoroso. ¿Cómo está? ¿El presidente está bien?, preguntó Morales con urgencia. Álvaro respondió con un gesto de agotamiento. Hemos superado la crisis. La vía aérea está asegurada y la reacción alérgica está remitiendo. Morales sintió que las piernas le flaqueaban y se dejó caer en una silla. Gracias a Dios. Gracias a Dios, suspiró, al borde de las lágrimas. Álvaro miró de reojo en dirección a Sofía. Ha tenido mucha suerte. Unos minutos más y no lo habría contado. Parecía admitirlo a regañadientes. La intervención de emergencia fue adecuada. Hizo una pausa, como si le costara admitirlo por orgullo profesional. Y efectivamente tenía una malformación vascular. Justo en la carótida derecha. La hemos tratado con precaución. Sofía no levantó la cabeza. Simplemente permaneció sentada en silencio. Morales se giró para mirarla, con una expresión confusa. Se acercó a ella. ¿Tú? ¿Quién eres en realidad? ¿Conoces al doctor Ramos? Sofía levantó la vista y lo miró, pero no abrió la boca. ¿Por qué no respondes?, insistió Morales, su tono volviéndose más agudo. Lo siento, fue todo lo que dijo. Morales suspiró, sacudiendo la cabeza. De momento vuelve a la oficina. Cuando el presidente despierte, decidiremos qué hacer contigo. Su voz era gélida. El futuro de Sofía pendía de un hilo. Y no sé qué es lo que ocultas, pero como le hayas mentido al presidente, no te saldrá gratis. Con esa advertencia, Morales entró en la habitación del hospital. Sofía se levantó lentamente y salió del hospital con paso pesado. La noche de Madrid le pareció fría y desolada. A la mañana siguiente Sofía se despertó antes de lo habitual. O más bien, no había conseguido dormir. Hoy me despedirán, pensó con pesadumbre mientras se preparaba para ir a trabajar. Se ató los cordones de sus viejos zapatos con un suspiro. Al llegar a la sede del Grupo Balbuena, subió en el ascensor. Su corazón latía con fuerza mientras ascendía a la planta 47. Al entrar en la oficina de secretaría, notó un ambiente extraño. Sus compañeras la miraban de reojo y cuchicheaban. Una de ellas se le acercó. ¿Es verdad que ayer, cuando el presidente se desmayó, te metiste en medio de todo? Dicen que le hiciste una intervención de emergencia. Qué atrevida, añadió otra. Te van a despedir seguro. Una becaria haciendo algo así. Sofía no respondió. Se sentó en su escritorio, donde le esperaba una pila de correo. Un sobre rojo llamó su atención, aviso final de impago de préstamo. Su mano tembló. Se había vuelto a retrasar en el pago del préstamo estudiantil. Su móvil vibró. Era un mensaje de texto. Residencia de Ancianos Las Camelias, le informamos de que la cuota de este mes no ha sido abonada. Rogamos regularice el pago a la mayor brevedad. Dejó el móvil sobre la mesa. Se sentía abrumada. Su madre estaba en esa residencia. Su salud se había deteriorado drásticamente después del incidente de hacía 3 años. Mamá, lo siento, susurró con los ojos llenos de lágrimas que se esforzaba por contener. No podía derrumbarse allí. Se dirigió a la cocina y empezó a limpiar, secando tazas y lavando la cafetera. Sus manos se movían sin cesar, pero su mente era un caos. Si me despiden hoy, ¿cómo pagaré la residencia de mamá? La cruda realidad la aplastaba. En ese momento el interfono sonó. Sofía Moreno. Era la voz de Javier Morales. El corazón de Sofía dio un vuelco. Sí, señor Morales. Venga al hospital ahora mismo. A la habitación del presidente. La orden fue breve y fría. Sofía se quitó el delantal con manos temblorosas y se arregló la ropa frente a un espejo.
Este es el final. Preparada para lo peor, salió de la oficina. Bajó en el ascensor y un coche de la empresa la llevó al hospital. El paisaje de la ciudad pasaba a toda velocidad por la ventanilla, pero ella no veía nada. Al menos salvé al presidente, intentaba consolarse, pero el peso de sus problemas era demasiado grande. Al llegar al hospital, se dirigió con paso lento a la planta VIP. Se detuvo frente a la puerta de la habitación y respiró hondo. Sé valiente. Hiciste lo correcto. Llamó a la puerta. Adelante, se oyó la voz de Morales desde dentro. Sofía abrió la puerta y entró. En la habitación estaban don Ricardo, recostado en la cama, y Morales, de pie a su lado. El presidente estaba despierto. Llevaba un vendaje en el cuello, pero parecía consciente y lúcido. Su mirada afilada se clavó en Sofía. Era el momento de la verdad. El aire en la habitación era denso. La penetrante mirada de don Ricardo parecía atravesar a Sofía. Ella sacó de su bolso una carta de dimisión. El sobre blanco crujió en sus manos temblorosas. Presidente, antes que nada, quiero disculparme, dijo inclinando la cabeza profundamente. Siendo una simple secretaria en prácticas, me atreví a ponerle las manos encima. Presento mi dimisión y aceptaré cualquier castigo que considere oportuno. Pero contra todo pronóstico, una leve sonrisa apareció en los labios de don Ricardo. Bienvenida, dijo con una voz sorprendentemente cálida. Mi salvadora. Sofía levantó la cabeza atónita. Don Ricardo se incorporó en la cama, mirándola con una mezcla de curiosidad y gratitud. Guarda esa carta. No te he llamado para despedirte. Le hizo un gesto para que se acercara. Sofía dudó un momento y luego se aproximó con cautela. Cuando me clavaste la pluma en el cuello, en tus ojos no había miedo. Tenías un temple extraordinario, dijo el presidente con admiración. No dudaste ni un segundo. Actuaste como alguien que lo ha hecho cientos de veces. Sofía no supo qué decir. Y sabías lo de la malformación vascular, algo que el propio doctor Ramos desconocía. Don Ricardo se inclinó hacia adelante. Mi historial médico es de máxima confidencialidad. Solo mi médico personal y un equipo muy reducido lo conocen. ¿Cómo es posible que una secretaria en prácticas lo supiera? El rostro de Sofía palideció. Don Ricardo la miró fijamente a los ojos, como si pudiera leerle el alma. Tú no eres una secretaria, ¿verdad?, preguntó sin rodeos. ¿Cuál es tu verdadera identidad? Dímelo con franqueza. Se hizo un silencio espeso. Sofía se mordió el labio, debatiéndose internamente. ¿Podía seguir ocultándolo? No, parecía que ya era demasiado tarde. Finalmente, con labios temblorosos, habló. La voz se le quebró. Respiró hondo y volvió a empezar. Hace 3 años, yo era médico en este mismo hospital. Los ojos de don Ricardo se abrieron de par en par, aunque su expresión sugería que ya se lo imaginaba. Continúa, dijo en voz baja. La mirada de Sofía se perdió por un instante. Esa simple palabra pareció abrir una compuerta en su memoria, liberando recuerdos que había mantenido encerrados durante mucho tiempo. Pero no dijo nada más. Sus labios se entreabrieron, pero volvieron a cerrarse. Su mirada se nubló y en su mente las escenas de hace 3 años comenzaron a proyectarse como una tormenta. 3 años antes. Urgencias del Hospital Universitario La Paz. 3 de la madrugada. Bajo la luz fluorescente, una joven médico comía un bocadillo de pie. En la etiqueta de su bata se leía, doctora Sofía Moreno, residente de cirugía torácica. Otra vez cenando aquí, le dijo un compañero residente al pasar. ¿Cuándo fue la última vez que fuiste a casa? Sofía sonrió. Hace 3 días. Fui a darme una ducha rápida. Estás loca. Vas a acabar cayendo rendida. Pero a Sofía no le importaba. Sus ojos seguían fijos en el historial de un paciente. 8 de la mañana. Pase de planta con el jefe de servicio. El doctor
Álvaro Ramos, jefe de cirugía torácica, lideraba al grupo de residentes por las habitaciones. Habitación 703, el señor García, ¿cómo está?, preguntó con desgana. La evolución postoperatoria es favorable. Signos vitales estables, informó Sofía con precisión. Bien, pues ya está. Siguiente. Álvaro pasó de largo sin siquiera mirar al paciente. Pero Sofía se quedó atrás. Abuelo, ¿ha desayunado?, le preguntó al anciano con cariño. Ay, doctora, otra vez por aquí. Anoche también vino a verme, respondió el paciente conmovido. Me dijo que notó una ligera opresión en el pecho esta madrugada. Voy a pedir que le hagan otro electrocardiograma, por si acaso. Gracias a su dedicación, los pacientes la llamaban el ángel sin alas. Esa misma tarde. Despacho del jefe de servicio. Álvaro estaba reunido con un visitador médico de una farmacéutica. Doctor, este año el congreso de nuestro nuevo fármaco es en las Islas Canarias. Canarias, que bien suena, sonrió Álvaro. Por supuesto, los vuelos y el alojamiento corren de nuestra cuenta. Como debe ser. Ja, ja. En ese momento Sofía entró en el despacho. Doctor, ¿qué tiene el historial del paciente de la cirugía de mañana? Ah, sí. Déjalo ahí. Álvaro ni siquiera la miró. Cuando Sofía se fue, el visitador preguntó, esa residente parece muy trabajadora. Trabajadora no, una trepa. Es una arrogante, respondió Álvaro con un deje de envidia. Apenas tiene talento, pero se gana a los pacientes con zalamerías. La realidad era justo la contraria. El talento de Sofía era el mejor entre los residentes, y eso era precisamente lo que incomodaba a Álvaro. 2 de la madrugada. Sala de descanso de los médicos. Sofía dormitaba en un sofá cuando el busca la despertó de un salto. Urgencia. Paciente de accidente de tráfico con hemorragia masiva. Corrió hacia el quirófano, todavía medio dormida. ¿Y el doctor Ramos? No contesta al teléfono. Si no intervenimos, entrará en parada cardíaca en 5 minutos. Sofía se mordió el labio y tomó una decisión. Preparen el quirófano. Avisen a anestesia. Abro yo. Asumo toda la responsabilidad. Pero, doctora, ¿vamos a dejar que el paciente muera? Bisturí. Tras 5 horas de una lucha agónica, el paciente se salvó. La frente de Sofía estaba empapada en sudor. Doctora, ha sido increíble, le dijo una de las enfermeras. Esto supera con creces el nivel de un residente. Sofía sonrió con humildad. Si el paciente vive, yo también vivo. Ese era su credo. Unos días después. Despacho del jefe de servicio. Sofía Moreno, gritó Álvaro. ¿Quién te dio permiso para operar sin mi autorización? Lo siento, doctor, pero era una emergencia. No quiero excusas. ¡Qué arrogancia la tuya! ¿Quién te crees que eres? Álvaro lanzó el historial al suelo. A partir de ahora, no tocarás ni una aguja sin mi permiso explícito. Sofía bajó la cabeza, pero su mirada no se doblegó. Lo demostraré con mi trabajo. Algún día me reconocerá, pensó. Soñaba con convertirse en la mejor cirujana torácica. Pero el destino tenía otros planes. El día fatídico. La cirugía de hoy la dirijo yo, anunció Álvaro al entrar en el quirófano. Pero Sofía notó algo extraño. Le llegaba un ligero olor a alcohol. Doctor, se acercó con cautela. No parece encontrarse en las mejores condiciones hoy. ¿Qué dices? Estoy perfectamente, espetó él. Pero sus manos temblaban ligeramente. Comenzó la operación. Bisturí, pidió Álvaro. Pero el temblor de su mano era cada vez más evidente. Doctor, le está temblando demasiado la mano, dijo Sofía con urgencia. Por favor, detenga la cirugía. Cállate. No te metas donde no te llaman. Obstinado, Álvaro continuó. Y entonces, con un sonido desgarrador,
el monitor de constantes vitales se iluminó en rojo. Había seccionado la aorta. El pitido de la alarma resonó en el quirófano. La frecuencia cardíaca caía en picado. «Apártese. Hay que controlar la hemorragia», gritó Sofía, intentando acercarse al paciente. Pero Álvaro la empujó con violencia. «Ha sido por tu culpa. Me has distraído. Tú me has empujado». «¿Qué está diciendo?» «Eso no importa ahora, el paciente se muere». Pero Álvaro, en un ataque de pánico, solo gritaba: «Es tu culpa. Me has estorbado». Perdieron un tiempo precioso. El paciente murió. El quirófano quedó teñido de sangre y Sofía, paralizada por la impotencia. 2 horas después. Despacho del director del hospital. La versión oficial es que tú cometiste el error durante la cirugía, dijo el director con frialdad. A su lado, Álvaro sonreía con malicia. Eso es absurdo. ¿Por qué iba a mentir de esa manera?, gritó Sofía, desesperada. Si te niegas, me aseguraré de que tu madre, que está enferma, no vuelva a pisar un hospital en su vida. La amenaza del director la dejó helada. No solo en este hospital. En ningún hospital de España. Si no me crees, inténtalo. Monstruos. Sois unos monstruos, sus gritos fueron ignorados. Ya habían falsificado los informes. El historial reflejaba que Sofía Moreno había seccionado la aorta por un error. La habían convertido en una asesina. Sofía cerró los ojos con fuerza, intentando escapar de la avalancha de recuerdos. Una lágrima solitaria se deslizó por su mejilla. Se la secó rápidamente para que don Ricardo no la viera. Estaba de vuelta en la realidad. Tragó saliva y con un gran esfuerzo, logró hablar. Hace 3 años, yo era médico. Pero hoy, tal y como consta en los registros, soy una criminal que mató a un paciente y cuya licencia fue revocada. No podía decir más. La verdad de hace 3 años permanecería enterrada en lo más profundo de su corazón. No tengo nada más que añadir. Don Ricardo permaneció en silencio por un momento. Su mirada se había vuelto aún más profunda y penetrante. Lentamente abrió la boca. Eso es lo que dicen los registros, su voz era grave y solemne. Pero lo que yo he visto no concuerda con esos registros. Sofía levantó la vista con los ojos enrojecidos. Don Ricardo la miró fijamente. Cuando me clavaste la pluma en el cuello, su mirada se intensificó, en tus manos no había miedo. Solo había una desesperada necesidad de salvar una vida. Los labios de Sofía temblaron. Esa no es la técnica de alguien que ha matado. Lo que me salvó fueron las manos de una verdadera médico, unas manos guiadas por la vocación de preservar la vida. Al escuchar esas palabras, las lágrimas que Sofía había contenido durante tanto tiempo brotaron de sus ojos. En 3 años nadie, absolutamente nadie, había creído en ella. Todos la habían señalado, la habían llamado asesina. Había soportado la humillación en silencio. Pero en ese instante, por primera vez, alguien veía la verdad. Lo siento, fue todo lo que pudo decir antes de salir corriendo de la habitación. No podía contener más el llanto. En el pasillo se apoyó contra la pared, con el corazón a punto de estallar. La emoción de encontrar, después de 3 años, a un adulto que creía en ella, la hizo temblar de pies a cabeza. Dentro de la habitación, don Ricardo observó la puerta cerrada durante un largo rato. Luego se dirigió a Javier Morales. «Morales». «Sí, presidente», respondió él. La mirada de don Ricardo se tornó afilada como el acero. «Los registros pueden mentir, pero las manos de un cirujano no», dijo con rotundidad. «Quiero que averigües qué pasó realmente hace 3 años. Quiero la verdad». Los ojos de Morales se abrieron de par en par. «Presidente, pero eso no es una sospecha. Es una certeza», lo interrumpió don Ricardo. «Esa chica fue víctima de una injusticia». «Lo juraría». «Pero es un caso cerrado legalmente», intentó argumentar Morales. «Y la ley no puede equivocarse», replicó el presidente.
¿Acaso no sabes la de cosas que gente como nosotros tapa cada día? Morales guardó silencio. El presidente tenía razón. Empieza de inmediato. No importa cuánto cueste ni cuánto tiempo lleve, su voz era firme e inquebrantable. No permitiré que la persona que me salvó la vida viva con una acusación falsa sobre sus hombros. Entendido, respondió Morales inclinando la cabeza. A la mañana siguiente, Javier Morales movilizó a todo el equipo de inteligencia del Grupo Balbuena. Quiero que investiguen a fondo un caso de negligencia médica ocurrido hace 3 años en el Hospital La Paz. Los miembros del equipo, reunidos en la sala de crisis, asintieron con rostros serios. Esta operación es de máxima confidencialidad. No debe haber ninguna filtración. Morales trabajó día y noche, pero la situación era más complicada de lo que esperaba. Unos días después se presentó en la habitación del hospital de don Ricardo. Su rostro denotaba un cansancio extremo. ¿Qué has averiguado?, preguntó el presidente. Morales colocó un grueso dossier sobre la mesa. Tanto Álvaro Ramos como el director del hospital se aseguraron de silenciar a todo el mundo, suspiró. Las grabaciones de las cámaras del quirófano fueron borradas, y todos los documentos relacionados fueron falsificados a la perfección. El ceño de don Ricardo se frunció. Continúa. Localizamos a las enfermeras que estuvieron en la operación. La enfermera jefe emigró a Canadá poco después del incidente. Las otras 2 recibieron una cuantiosa suma de dinero para que guardaran silencio. ¿Dinero?, sonrió amargamente el presidente. Morales sacó otro documento. El mayor problema son los registros del hospital. El informe quirúrgico, el historial del paciente. Todo ha sido manipulado para culpar a Sofía Moreno. Los originales han sido destruidos. Don Ricardo se cruzó de brazos, pensativo. No existe el crimen perfecto, dijo tras un largo silencio. Si usaron dinero para comprar silencios, tiene que haber una grieta que el dinero no pueda sellar. Las personas no somos perfectas, siempre hay un punto débil. Busca a fondo entre la gente que dejó el hospital. Alguien que no aceptara el dinero, alguien a quien le remuerda la conciencia. Tiene que haber alguien así. Siguiendo las nuevas directrices, Morales cambió de estrategia. Dejó de buscar a los que habían cobrado y se centró en los que se habían marchado del hospital tras el incidente. Después de 3 días sin dormir, encontró una pista crucial. El anestesista, murmuró Morales frente a la pantalla de su ordenador. El doctor Mateo Vargas, el anestesista de aquella operación, había presentado su dimisión repentinamente y había desaparecido sin dejar rastro. Morales siguió su pista. Después de dejar el hospital, vendió su piso en Madrid y se trasladó al norte de España, a un pequeño pueblo en las montañas de Asturias. Allí vivía solo, en una casa aislada. Lo encontré, susurró Morales. Era el único testigo vivo. Sin perder un segundo, se subió a su coche. Condujo sin descanso durante horas y al atardecer, llegó al remoto pueblo. Subió por un camino estrecho hasta una vieja casa de tejado de pizarra. Se bajó del coche y llamó a la puerta. ¿Quién es?, se oyó una voz temblorosa desde dentro. Soy Javier Morales, del Grupo Balbuena. Me gustaría hablar un momento con el doctor Mateo Vargas. No conozco a nadie con ese nombre. Váyase. La voz de Vargas estaba cargada de miedo. Vengo por el incidente de hace 3 años en el Hospital La Paz, dijo Morales con cautela. Váyase. No sé nada, gritó Vargas. Por favor, déjeme en paz. No sé nada de nada. Su voz sonaba desesperada. Morales suspiró. Doctor, solo quiero saber la verdad. No hay ninguna verdad. Ese asunto está cerrado, exclamó Vargas entre sollozos. Morales esperó frente a la puerta. Podía sentir la presencia de Vargas al otro lado, temblando. Doctor, dijo en voz baja. ¿Ha podido dormir tranquilo estos 3 años? ¿Ha podido conciliar el sueño cada noche sin que le remuerda la conciencia? Desde dentro, solo se escuchó un sollozo ahogado. Yo no tuve elección, dijo Vargas con voz temblorosa.
El doctor Ramos me amenazó. Me dijo que si hablaba, me quitarían la licencia. ¿Y por eso guardó silencio? Tengo una familia. Tengo que pagar los estudios de mis hijos. Su voz se fue apagando. Morales sacó una tarjeta de visita de su bolsillo y la deslizó por debajo de la puerta. Doctor, por favor, acepte mi tarjeta. Cuando esté preparado, llámeme. Le esperaré. No insistió más. Se dio la vuelta y volvió a su coche. Decidió pasar la noche allí. No podía permitirse perder a su único testigo. La noche cayó sobre el silencioso pueblo de montaña. Una luz permanecía encendida en la casa. Mateo Vargas, incapaz de dormir, sostenía la tarjeta de Morales en su mano. Javier Morales, jefe de secretaría, Grupo Balbuena. Su rostro reflejaba una profunda agonía. Llevaba 3 años escondido. Habrá llegado el momento de poner fin a esto, pensó apretando la tarjeta. Mientras tanto, Morales en su coche tampoco conseguía dormir. Cada pocas horas, se despertaba para comprobar que la luz de la casa seguía encendida. A las 5 de la madrugada, unas gotas de lluvia fría comenzaron a golpear el parabrisas. Morales salió del coche para estirar las piernas y vio que la luz seguía encendida. No ha dormido en toda la noche, suspiró. En ese momento, la puerta de la casa se abrió lentamente. Un demacrado Mateo Vargas asomó la cabeza. Parecía no haber pegado ojo. Morales, sin importarle la ropa mojada, hizo una respetuosa reverencia. He esperado toda la noche. Vargas lo miró, incrédulo. ¿De verdad ha estado aquí toda la noche? Sí, respondió Morales con calma. Los ojos de Vargas se enrojecieron. ¿Por qué? Porque la verdad debe salir a la luz. La voz de Morales era firme. Tras un largo momento de duda, Vargas abrió la puerta por completo. Entré. El interior de la casa estaba casi vacío, con apenas una mesa y una cama. Parecía la vivienda de alguien preparado para huir en cualquier momento. Vargas le ofreció una silla y un vaso de agua. Gracias. Doctor, comenzó Morales, don Ricardo Balbuena desea saber la verdad. Si usted habla, el Grupo Balbuena garantizará su seguridad. Vargas negó con la cabeza. Si Álvaro Ramos se entera, me destruirá. Eso no ocurrirá, dijo Morales con rotundidad. El Grupo Balbuena le protegerá. El propio presidente se lo ha prometido. El miedo seguía paralizando a Vargas. Usted sabe lo peligrosos que son. Lo sé, asintió Morales. Pero el remordimiento de conciencia es mucho peor. Las lágrimas comenzaron a brotar de los ojos de Vargas. En 3 años. No he dormido una sola noche en paz. Todas las noches sueño con la doctora Moreno, con su mirada acusadora. Soy un cobarde. Enterré la verdad para salvar mi carrera. Morales sacó un sobre de su chaqueta. Lea esto. Dentro había una carta manuscrita de don Ricardo. Vargas la abrió con manos temblorosas. Estimado doctor. Vargas. Soy Ricardo Balbuena, presidente del Grupo Balbuena. Si conoce la verdad sobre el incidente de hace 3 años, le ruego que tenga el valor de testificar. Le doy mi palabra, en nombre del Grupo Balbuena, de que protegeremos su seguridad y su honor. Un testimonio valiente le hará más libre que un silencio cobarde. Atentamente, Ricardo Balbuena. Las lágrimas de Mateo Vargas caían sobre el papel. Un testimonio valiente, murmuró. Tras una larga pausa, se levantó. Espere un momento. Se dirigió al fondo de la habitación. Morales contuvo el aliento, temiendo que intentara escapar. Pero Vargas regresó con una pequeña caja fuerte. La colocó sobre la mesa e introdujo la combinación. Dentro, envuelto en un pañuelo, había un lápiz de memoria USB. ¿Esto qué es?, preguntó Morales. 3 años atrás, justo después de la operación, Álvaro Ramos me llamó a su despacho. Escuché cómo él y el director planeaban la falsificación de los informes.
La mano de Vargas se cerró en un puño. Me amenazó. Me dijo que si no guardaba silencio, me arruinaría. Tenía miedo. Pero no podía quedarme de brazos cruzados. Pensé que algún día podrían traicionarme a mí también. Levantó el USB. Así que grabé en secreto la conversación que tuvieron. La confesión de Álvaro Ramos. Los ojos de Morales se abrieron como platos. ¿Es la prueba? Sí. Aquí está la confesión de su propia boca. Vargas le entregó el USB. Contenía frases como, lo del alcohol es nuestro secreto, ¿verdad, director? Si se enteran de que me temblaba la mano, estoy acabado. Morales recibió el USB con manos temblorosas. Doctor, muchísimas gracias. Su valor salvará la vida de una persona. Ahora por fin creo que podré respirar, dijo Vargas con lágrimas en los ojos. Con esta prueba haremos justicia. Gracias por su valentía. Al amanecer por primera vez en 3 años, Mateo Vargas sintió que podía mirar el nuevo día con la conciencia tranquila. Javier Morales subió al coche con el USB a buen recaudo. El corazón le latía con fuerza. Tenía la prueba definitiva. Pisó el acelerador a fondo, rumbo a Madrid. 3 horas después, llegó directamente al hospital y llamó a la puerta de la habitación de don Ricardo. ¿Qué has encontrado? Morales colocó el USB sobre la mesa. Tenemos la prueba. Un archivo de audio con la confesión del propio Álvaro Ramos. El anestesista lo grabó en secreto. Don Ricardo cogió el USB. Ponlo. Morales conectó el dispositivo a un ordenador portátil. La voz de Álvaro Ramos llenó la habitación. Lo del alcohol es nuestro secreto, ¿verdad, director? Si se enteran de que me temblaba la mano, estoy acabado. Luego la voz fría del director, échale la culpa a Sofía Moreno. No tiene dinero ni influencias, nadie la va a creer. Ya he manipulado los informes. Don Ricardo apretó los puños, su cuerpo temblaba de rabia. Miserables. Basura, su voz era un trueno contenido. Cálmese, presidente, dijo Morales preocupado. Don Ricardo respiró hondo y dijo con una frialdad glacial, mañana por la mañana, convoca al director y a Álvaro Ramos a mi habitación. En secreto. Que nadie se entere. Entendido, respondió Morales. Esa noche Álvaro Ramos celebraba en su despacho con una copa de vino. El presidente me ha llamado. Seguro que es para darme una recompensa por haberle salvado la vida, pensaba, eufórico. Mientras tanto, en su pequeño apartamento, el teléfono de Sofía sonó. Era don Ricardo. Sofía, ven mañana por la mañana a mi habitación del hospital. Hay algo que tienes que ver. ¿Qué es?, preguntó ella. Mañana lo sabrás. Es importante que vengas. Sofía colgó con el corazón acelerado. ¿Qué estaría pasando? La noche se cernía sobre Madrid, pesada y expectante como la calma que precede a la tormenta. El día del juicio final estaba a punto de llegar. A la mañana siguiente el director del hospital, el señor Mendoza, se ajustaba la corbata frente al espejo sonriendo. Una recompensa del presidente seguro. Al mismo tiempo Álvaro Ramos se preparaba, exultante. Hoy es mi gran día. Ambos se dirigieron a la planta VIP, ignorantes de que no les esperaba una recompensa, sino un juicio. Coincidieron en la puerta. Hoy será un buen día, ¿verdad, director? Entraron en la habitación, pero el ambiente era tenso. Don Ricardo estaba sentado en la cama, y a su lado, de pie, estaba Sofía. Javier Morales guardaba la puerta con una expresión sombría. ¿Nos ha llamado, presidente?, preguntó el director, nervioso. Don Ricardo no respondió. Cogió el USB y lo lanzó sobre la mesa. ¿Qué es esto? El rostro de Álvaro palideció. ¿Qué? ¿Qué es eso?, balbuceó el director. A una señal de don Ricardo, Morales reprodujo el audio. Las voces de ambos conspirando y confesando, resonaron en el silencio de la habitación. Es un montaje.
Una trampa, gritó el director. Un montaje. Don Ricardo se levantó lentamente, su mirada era de hielo. ¿Os atrevéis a mentirme en mi propia cara? Presidente, es un malentendido. Silencio, rugió. Se giró hacia Sofía. ¿Sabéis quién es esta mujer? Es Sofía Moreno. La mujer a la que convertisteis en una asesina. Y esta mujer me salvó la vida. El rostro del director estaba descompuesto. Vuestra gran reputación. Pisoteando la vida de una persona inocente. Y tratando a mi salvadora como una criminal. Presidente, no fue idea mía, intentó excusarse el director. Bebiste, operaste, mataste a un paciente y culpaste a una inocente. Álvaro cayó de rodillas. Perdóneme, por favor. Fue el director quien me obligó. ¿Qué? Gritó el director. Fuiste tú el que operaste borracho. Comenzaron a acusarse mutuamente. Sofía los observaba en silencio, viendo cómo los hombres que la habían atormentado durante 3 años se arrastraban por el suelo. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de tristeza, sino de alivio. A una señal de don Ricardo, Morales abrió la puerta. Entraron 2 policías. ¿Qué? ¿Qué hacen aquí? Quedan detenidos, dijo uno de los agentes. Director Mendoza, doctor Ramos, quedan detenidos por encubrimiento, falsificación de pruebas y falso testimonio. No. Es un error, gritó el director mientras le ponían las esposas. Álvaro, arrastrado fuera, suplicaba a presidente, por favor, una oportunidad. Tengo familia. Pero don Ricardo no se inmutó. La puerta se cerró y por fin, se hizo el silencio. Sofía, dijo el presidente. Siento haber tardado tanto. Me encargaré personalmente de que recuperes tu honor. Gracias, susurró ella. Muchas gracias. Se derrumbó en un mar de lágrimas, liberando todo el dolor contenido durante 3 años. Don Ricardo le puso una mano en el hombro. Ya está. Todo ha terminado. Lo has pasado muy mal, Sofía, dijo Morales, ofreciéndole un pañuelo. Te juzgué mal al principio. Lo siento, y gracias. No se preocupe. Gracias a usted también por encontrar la prueba. Don Ricardo miró por la ventana. Ahora empieza lo bueno, recuperar tu honor. Solicitaremos la revisión del caso y recuperarás tu licencia. Te lo garantizo. Volverás a ser médico. Sofía lloró de nuevo, pero esta vez eran lágrimas de felicidad. Unos días después, Sofía viajó a la residencia de ancianos para ver a su madre. Su corazón estaba encogido al pensar en los 3 años de sufrimiento. Encontró a su madre mucho más delgada, sentada en la cama. Mamá, le dijo tomando su frágil mano. Tengo buenas noticias. Se va a demostrar que soy inocente. Han atrapado a los verdaderos culpables. Los ojos de su madre se llenaron de lágrimas. Lo sabía. Sabía que mi hija era inocente. Y hay más. El presidente del Grupo Balbuena va a pagar tu tratamiento. Te van a trasladar al mejor hospital y te operarán del corazón. Hija mía, cuánto has sufrido, sollozó su madre. Yo sé lo buena médico que eras. Siempre supe que eras inocente. Sofía se abrazó a ella, llorando juntas, liberando años de angustia. 2 días después, su madre fue ingresada en la planta VIP del Hospital La Paz. Esta vez, Sofía entraba como la hija de una paciente, con la cabeza bien alta. Un médico le confirmó que, aunque su estado era grave por la falta de tratamiento, la operación tenía altas probabilidades de éxito. La cirugía, una semana después, fue un éxito. Mamá, ya ha pasado todo, le dijo Sofía cuando despertó. Estoy tan orgullosa de ti, hija. Con saber que eres inocente ya puedo morir en paz, respondió su madre, con lágrimas de felicidad. 6 meses después, llegó el día del nuevo juicio. Sofía, acompañada por los mejores abogados del país, se enfrentó al tribunal. En la sala estaban su madre, don Ricardo y Javier Morales. En el caso de la acusada, Sofía Moreno, comenzó el juez, el veredicto es.
Inocente. Un torrente de lágrimas liberadoras recorrió el rostro de Sofía. Asimismo, se anula la revocación de su licencia médica. Queda plenamente restituida para ejercer la medicina. Al salir del juzgado, todos la abrazaron. Felicidades, Sofía, dijo don Ricardo. A partir de ahora, empieza tu verdadera vida. Al día siguiente, Sofía presentó su dimisión en el Grupo Balbuena. Sabía que este día llegaría, dijo Morales con una sonrisa agridulce. Una persona como tú no podía ser secretaria toda la vida. Te deseo lo mejor. Luego fue a ver a don Ricardo. Sobre la mesa del despacho había planos y maquetas. Siéntate, le dijo. Le entregó un dossier. En la portada, en letras doradas, se leía: Proyecto de fundación del Centro Cardiovascular Balbuena. He aprendido mucho con todo esto, dijo el presidente. Quiero crear un hospital donde la vida esté por encima del dinero, y la ética por encima del poder. Un centro con la mejor tecnología y los mejores profesionales, que atienda gratuitamente a quienes no puedan pagarlo. Miró a Sofía fijamente. Y quiero que formes parte del equipo fundador. Y cuando estés preparada, quiero que seas la cirujana jefe de este centro. Sofía se quedó sin aliento. ¿Yo? ¿Ese puesto? Sí. Eres la persona ideal. Una médico de verdad, que entiende el valor de una vida. Este es mi verdadero regalo para ti. Sofía aceptó el dossier con manos temblorosas. El sueño que creía perdido para siempre renacía ante sus ojos. Gracias. De verdad, gracias, sollozó abrazando el proyecto contra su pecho. Un año después, el Centro Cardiovascular Balbuena abría sus puertas. La ceremonia estaba llena de personalidades y medios de comunicación. En el escenario, el director del centro tomó la palabra: y ahora, tengo el honor de presentarles a un miembro fundador de este centro y a una brillante cirujana torácica que hoy vuelve a ejercer. Con todos ustedes, la doctora Sofía Moreno. Sofía, con su impecable bata blanca, subió al estrado. Sus pasos eran firmes. Se acercó al micrófono y dijo con voz clara y serena: el Centro Cardiovascular Balbuena será un hospital que no se doblegará ante ninguna presión externa. Nuestro único criterio será siempre la vida del paciente. Un estruendoso aplauso llenó la sala. Don Ricardo, en primera fila, sonreía con orgullo. Era el mejor fruto de su inversión. Más tarde, en su nuevo y reluciente despacho, Sofía recibió a su primer paciente. Era don Ricardo. Presidente, bienvenido. Tenerte como mi médico de cabecera es el mayor seguro de vida que podría tener, bromeó él. Sofía le hizo un chequeo. El sonido de su corazón, fuerte y rítmico, la llenó de tranquilidad. Hace un año, cuando te vi por primera vez, comenzó don Ricardo. Usted me dio la oportunidad de volver a respirar como médico, respondió ella. No. Tú me salvaste la vida a mí primero, replicó él. Nos hemos salvado mutuamente. Y hemos hecho realidad los sueños del otro. Se sonrieron cómplices. El sol de la primavera entraba por la ventana, iluminando la bata blanca de Sofía. Se dio cuenta de que, después de haber caído en la más profunda oscuridad, ahora se encontraba en el lugar más luminoso que jamás habría imaginado. Ya no era una fugitiva que luchaba por su inocencia. Era una médico que caminaba con paso